Hola, ¿cómo están mis panditas? Vaya que ha pasado bastante tiempo sin verlos. Hoy me enorgullece decir que hemos vuelto al canal, renovado con nuevo equipo, nuevos moderadores, editores y hasta diseñadores. Estoy muy feliz de verlos otra vez y muy emocionado de seguir produciendo contenido de Just Dance. Bueno, ya saben cómo es la temática de este canal. En este video vamos a ordenar jerárquicamente todos los juegos de la saga principal de Just Dance, hasta la fecha. Así que sin más que decir, dele señor Reno con el intro del canal. Y empecemos con el top. Definitivamente el peor Just Dance de la saga. Que no decir que no se haya dicho antes, Just Dance 2018 cuenta con malas canciones, malos fondos, personajes estúpidos que no daban risa, un menú anaranjado que era muy largo y cansado para la vista, una songlist atrayente, pero con un desnivel entre éxitos contemporáneos y músicas desconocidas. Además, hay pocas alternativas y extremas limitadas, eliminación total de modos de juegos, dejando únicamente el injugable modo Kids, la World Dance Floor, e incluyendo a los olvidables modo Rumble para Switch y el Dance Lab. Tiene puntos positivos como la inclusión del Megastar y su listado de exclusivas de Just Dance Unlimited. No todas, además, que eran pocas, comparadas con otros juegos, y puntos debatibles como la molesta máquina de regalos que hacía más larga la experiencia del juego. Al final, Just Dance 2018 quedará en el recuerdo como el juego más flojo e incompleto de toda la saga. Just Dance 2015 es un juego terriblemente sobrevalorado. El principal error de la sexta entrega de la saga radica en sus ideas iniciales. Este juego prioriza los efectos visuales, dejando descuidados sus demás aspectos técnicos. Es por eso que el juego cuenta con una songlist comercial bastante atrayente, pero con coreografías muy flojas y aburridas. Fondos cargadísimos de efectos y diseños de personajes genéricos. Además, hay más detalles como la mala detección, el menú desordenado, los millones de bugs, errores con el audio del juego y la poca cantidad de DLCs. Salvo algunos bailes muy buenos de este juego y las pocas alternativas rescatables, Just Dance 2015 es un juego mediocre que se siente como un experimento más que una propuesta clara. El primer Just Dance no se puede comparar con los demás, pero sí se puede juzgar como producto independiente. Era la primera entrega y son entendibles los errores, malos fondos, un feo apartado gráfico, un HUD no muy cómodo, muchos bugs, una pésima detección y gran mayoría de coreografías repetitivas y sin mucha creatividad. Hay puntos buenos como los modos de juegos y la innovación de la jugabilidad con el mando de Wii, pero en general hay más puntos en contra. Es entendible debido a la inexperiencia del estudio. Por eso Just Dance 1 se queda en esta posición, como un juego de bajo presupuesto, que por lo menos sirvió para plantar las bases de la franquicia. Si hablamos de la nueva era, el más flojo es Just Dance 2026. Es un juego con una songlist pequeña, entre éxitos contemporáneos, canciones muy raras y muchas ubisongs, pero dejando de lado el paupérrimo marketing del juego, es una entrega que se siente como un videojuego con ideas agotadas. Es más de lo mismo, pero con una songlist distinta, donde te vas a sentir perdido por mucho tiempo. Hay desde bailes fáciles, normales y difíciles, pocas extremas, pocas alternativas y relleno. Un punto a favor es el modo fiesta, que termina siendo de un solo uso. Cuesta poco tiempo terminarlo, y después de las 3 horas no te dan ganas de volver a jugarlo. Es un juego entretenido, pero con diversión muy pasajera. Just Dance 2024 Edition es similar a su predecesor, pero a comparación de su entrega pasada, este cuenta con menos canciones rejugables. Just Dance 2024 usa la misma fórmula del 2023, un listado de canciones sacado de las tendencias actuales, como éxitos contemporáneos y músicas de TikTok, con coreografías simples, básicas y repetitivas. Hay mucho reciclaje de ideas, vestuarios, conceptos y hasta fondos. Un modo historia mucho más rápido y directo con un final impredecible, que hasta llega a sentirse más divertido que el anterior. Una opción de ruleta de canciones y poquísimo contenido de Just Dance Plus. El resultado no es malo, pero en conjunto se siente como una secuela casi sin alma, que repite sus ideas bien logradas para mantener al público pendiente de la saga. Muy similar al 2024, Just Dance 2025 intenta ser un poco diferente. El juego ofrece un mejor catálogo de canciones, coreografías mucho más desafiantes y aspectos visuales nuevos, que no se basan tanto en el reciclaje de ideas. En cambio, este juego coge lo anterior pero lo actualiza hacia la nueva era.
A esto sumale mejores recompensas y la implementación de dificultad por bailes grupales. Es un juego que mezcla nuevas ideas interesantes con propuestas ya planteadas en entregas anteriores, pero en la práctica terminan quedándose a medio camino. También hay más puntos en contra, las pocas extremas, contenido adicional limitado debido a la eliminación de temporadas de Just Dance Plus y el desgaste del jugador, debido al catálogo que te mantiene despierto por la popularidad de las canciones, más que por la calidad y el entretenimiento. No es un mal juego, pero se siente como una entrega más del montón. El inicio de la nueva era de la saga no fue bueno. Just Dance 2023 Edition cuenta con una buena songlist, con excelentes coreografías, aspectos visuales exquisitos, una playlist innovadora como modo historia del juego, salas privadas para el multijugador y una nueva imagen como diseño del menú del juego. Lamentablemente, el 2023 solo se mantiene por la producción de sus mapas, porque en contenido y jugabilidad es flojísimo. Desde los millones de crasheos, bugs y errores de programación, el estar siempre conectado a Internet, un plus ineficiente con miles de canciones faltantes y la inmensa carencia de modos de juegos que llegaron un mes antes del fin del juego. De hecho, solo el modo de quemar calorías. Just Dance 2023 puede ser un juego divertido, pero en cuanto a contenido le falta mucho. Aún así, con todo y tropiezos, esta edición cuenta con más calidad e innovación que sus sucesores. El peor juego con el menú blanco es en definitiva el 2021. Este juego tiene un catálogo rarísimo, con canciones populares, relleno y mucha diversidad. Sin embargo, los mapas no son muy eficientes, desde coreografías flojas, bailes buenos, pero poco rejugables, éxitos desaprovechados, fondos con paletas de colores feas y un diseño poco atrayente para el jugador. También se le puede destacar su listado de exclusivas de Just Dance Unlimited y el medidor de puntaje, pero todo termina siendo opacado por la falta de modos de juegos, la eliminación de jefes en la World Dance Floor y una experiencia agotadora después de las 3 horas de juego, ya que la diversión de su catálogo es efímera. El 10º aniversario tampoco es excelente. El 2020 cuenta con un listado de extremas muy acertado con mapas con identidad propia, una songlist de canciones populares y de géneros globales, fondos grandiosos, pero no sucede lo mismo con los mapas, ya que la mitad consisten en éxitos desaprovechados con pobres coreografías, la falta de innovación en algunos bailes repitiendo los patrones de sus predecesores. También, el Unlimited se queda muy corto, incluyeron un modo de juego de aniversario poco rejugable, y el modo Kids se volvió más plano que los anteriores juegos. Just Dance 2020 no innovó en nada como su antecesor, rehusó todo lo anterior y solo trajo un mejor catálogo de canciones, que arrastraba la vagancia de los desarrolladores. Y si te está gustando el video, el equipo de The Panda te invita a que le des like, suscribirte al canal y seguirnos en TikTok, donde estaremos subiendo contenido con mayor frecuencia. De igual manera estaremos divulgando información para los interesados en participar en torneos de Just Dance. Así, si te gustan los eventos de Just Dance y el competitivo del juego, corre y dale al botón de suscribirte.